Héctor Vasconcelos es senador de la República, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Harvard, maestro en Historia Política por Cambridge y cuenta con estudios para doctorado en la Universidad de Oxford. Tiene una larga trayectoria en la administración pública. Fue director general de Difusión Fiscal de la Secretaría de Hacienda, coordinador de Asuntos Especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cónsul de México en Boston, embajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia y asesor de la Secretaría General de la UNAM. También fue director general del Festival Cervantino. Es miembro fundador y secretario de Mexicanos en el Exterior y Asuntos Internacionales de Morena. Héctor Vasconcelos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa, senador. Derecho de asilo, a raíz, por supuesto, del evento de Evo Morales, se habla de a quién se le debe dar asilo político, si es, pues solamente está destinado a grandes políticos como tales, a políticos afines a un régimen, o esto es, en el caso mexicano, una tradición que no necesariamente estaría circunscrita solamente a la figura de alguien a la que se le tiene pues algún tipo de afecto o admiración por su trayectoria. ¿Por dónde va el derecho al asilo? Desde luego no es solamente para los amigos o para los estadistas afines, ni siquiera exclusivamente para figuras públicas. Yo diría que en la tradición occidental, el asilo es una cosa que ha existido literalmente por al menos 2500 años. Ya en Grecia, en la Grecia clásica, Homero habla en la Ilíada de cómo una ciudad-estado griega permitía que fuese a vivir allí algún perseguido político, ¿no? Entonces, yo no sé si esto existe o a qué grado existe en otras tradiciones culturales, pero ciertamente en Occidente es una institución, digamos, que existe cuando menos desde la Grecia clásica. Desde luego en el Renacimiento, recordemos que de una ciudad italiana a otra se otorgaba el asilo. Ahora, en el caso de México, es una cosa muy antigua en la historia política de México. Ya en el siglo XIX, en 1853, hay un convenio con Colombia que permitía, que sentaba las bases para lo que hoy llamaríamos una política de asilo. Y luego todos sabemos que en el siglo XX, a lo largo del siglo, ocurrieron muchos ejemplos, muchos momentos históricos donde México otorgó el exilio. El caso quizá más evidente es el asilo a la República Española, a los refugiados que habían salido de la Guerra Civil Española y que todos sabemos que hicieron aportaciones tan importantes, tan esenciales para la cultura mexicana, particularmente en el mundo académico, artístico, intelectual, ¿no? Ahora, esta noción creo que hay que fijarla también a partir del hecho de que quien otorga el asilo y determina si se trata de un perseguido político o no, es el país que otorga el asilo, porque por supuesto el país de donde sale siempre lo va a acusar de algo. Exacto, y esta es parte de una polémica de la tensión que siempre se genera, porque el país de donde sale no va a aceptar jamás que se trata, o por lo menos el gobierno de ese país, que se trata de un perseguido. Siempre habrá el argumento de que es un delincuente o es alguien que robó, algún tipo de, o tuvo algún tipo de delito que haya cometido. O que era un peligro para el Estado. ¿Qué es lo que funciona en términos de la definición de aquel que recibe el asilo, que lo vuelve al que lo obtiene alguien que es considerado un perseguido y no debe de ser devuelto, digamos, por el país que lo recibe? Se trata sobre todo de resguardar la vida de alguien que está en riesgo de perder su integridad física, o que pudiera ser asesinado o bien torturado. Entonces, ese es el concepto básico y desde luego debe otorgarse, en mi opinión, el asilo sin tomar en cuenta necesariamente filiaciones políticas o religiosas o de ningún tipo.
Hace un momento hablaba yo del exilio español como uno de los mejores momentos de la política exterior mexicana, como lo fue el caso emblemático de León Trotsky también, que cuando muchísimos países de Europa, de Asia, de América le negaron la entrada a Trotsky, que estaba literalmente asediado por la persecución stalinista, y México fue un país que le abre las puertas. Ya sabemos que esa historia tuvo un trágico final, pero no porque México le haya dado asilo, al todo lo contrario. El hecho de que haya podido entrar a México, cuando menos le permitió vivir algunos años más, escribir durante su estancia en México. Pero quiero mencionar que así como la cuestión del exilio español, yo diría que es el punto más alto de esta política de asilo que otorga México, el punto más bajo, que a mi juicio es una de las vergüenzas de nuestra historia, es cuando no le dimos a la comunidad judía, a los judíos que salían de la persecución causada por los nazis, al final de los años 30. Hay varios ejemplos, hay un caso muy célebre de un barco que fue devuelto, y hay que decir que tanto México como incluso los Estados Unidos y muchos países de América se negaron a otorgar asilo, cuando menos en el volumen que hubiese sido necesario, a estas personas que también estaban luchando por su vida y por la preservación más básica de los valores humanos. Es que el tema de asilo tiene que ver con lo que se denomina asilo político, o sea, es ser perseguido por sus ideas y no por la pertenencia a un determinado grupo. Se dice, por ejemplo, ¿qué pasa con los refugiados centroamericanos que llegan a México, a los que se les tendría que dar asilo político? Pero creo que hay una diferencia importante entre el tema de refugiados que salen y que buscan sobrevivir económicamente a aquellos que son perseguidos políticamente. Alguien diría, no, es la misma problemática, pero no es así. Yo también creo que ahí se puede hacer una diferenciación. Una cosa es buscar mejorar las condiciones de vida de uno, y otra cosa es estar literalmente huyendo de la muerte. Sin embargo, México, en la medida de lo posible, en la medida que lo permiten las condiciones económicas de México, por ejemplo, en estos momentos está tratando de otorgar asilo a alguna parte de los migrantes centroamericanos que esencialmente lo que quieren es llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, pero México trata de otorgarles posibilidades de quedarse en México. Pero en muchos de los casos de los migrantes centroamericanos no se trata de una persecución política necesariamente. Ahí más bien es de las condiciones sociales y económicas de ciertos países de América Central, notoriamente de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, de lo que huyen estos migrantes, ¿no? De la miseria, de las violaciones a los derechos humanos, del crimen organizado que prevalece en estos países. Estamos platicando con el senador Héctor Vasconcelos aquí en Línea Directa. Senador Vasconcelos, cuando uno habla del derecho de asilo, uno tiene también que entrar en el detalle de qué pasa con estas personas que llegan a los países, se dice, y tendrían que recibir por parte del país que finalmente lo otorga, alguna forma de vida, o sea, algún tipo, porque se dice, no, es que a tal o cual refugiado recibe más beneficios que otro. La idea del asilo político como tal, o del asilo, implica necesariamente también como política migratoria la necesidad de brindarle a aquel que vive en el país posibilidades de trabajo. De trabajo. Claro. Esto implica, en el caso mexicano podríamos decir, que hay una estructura o un mecanismo para absorber a estos refugiados, o en la medida de que se trata de grupos pequeños, esto tiene que manejarse a partir de lo que serían pues, cada uno de estos casos, sin que necesariamente exista una política pública al respecto. Yo creo que esto se maneja casuísticamente, en efecto. Y claro, las condiciones pueden ser muy, muy distintas entre un refugiado y otro. Hay gente altamente preparada
que puede entrar en las profesiones liberales, que puede entrar a la academia, en fin, a muchísimas actividades. En cambio, también hay refugiados con escasa preparación, pero todos tienen algo que aportar. Yo creo, soy un ferviente creyente en el valor de abrir las fronteras, y voy a citar dos casos de naciones que han sido conformadas básicamente por migraciones externas, los Estados Unidos de Norteamérica y Argentina, que han recibido tradicionalmente y por siglos migrantes, y yo creo que esa es la razón de que sean países una de las razones de que sean países tan altamente desarrollados. En términos generales, no hay cosa más rica que aceptar y absorber la diversidad, y me refiero a todo tipo de diversidades, en preparación, en edades, en generaciones, en culturas, en nacionalidades. Todo finalmente va a enriquecer a la nación que recibe. Cuando se habla de este proceso de asilados políticos, migraciones que tienen que ver precisamente con gente que huye, en países que reciben a esas personas, ya sea por razones políticas o el otro caso que hablábamos de razones económicas, hay un rechazo de ciertos grupos en los distintos países que dicen estos migrantes vienen a desplazar, estos migrantes vienen a quitarnos trabajo, etcétera. Y es, cuando uno lo escucha aquí en México, uno dice, ¿cómo es posible que nos quejemos o se utilice este argumento en nuestro país cuando es lo que nos sucede con los mexicanos en los Estados Unidos? El caso europeo es también muy claro, hay toda una discusión con respecto a la llegada de musulmanes a Europa y su posible integración. Esta idea de las migraciones como un elemento positivo tiene que pues también responder a un proceso educativo interno que rompa con ese prejuicio que se tiene sobre el migrante. Sí, generalmente son los conservadores de los distintos países, la derecha y la derecha extrema, quienes se oponen a los migrantes en general. A mí me tocó ser embajador en dos países europeos, hará 20 años, en Dinamarca y en Noruega, y el gran tema hace 20 años ya eran las migraciones provenientes del Medio Oriente, en efecto de países musulmanes. Ya ese era el tema número uno en los periodos electorales, ¿no? Porque siempre hay los sectores conservadores que temen a los migrantes. Ahora, claro, hay que ver en cada caso cuál es la población del país receptor. En el caso de los países escandinavos, son países de muy pequeña población, alrededor de 5,5 millones de habitantes, y de pronto flujos de cientos de miles, en algunos casos de millones de refugiados del Medio Oriente, en efecto, digamos que implican una alteración importante en el país receptor. Pero finalmente eso es la historia. No hay cosa más antigua que las migraciones, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, desde que el Homo sapiens salió de lo que es hoy el este de África, más o menos de lo que es hoy Etiopía, y empezó a migrar hasta ocupar todos los continentes del mundo. Eso es la historia. Y además, en el caso concreto del siglo XXI, ya desde por lo menos mediados del siglo XX, había las predicciones, los estudios. Estoy pensando, por ejemplo, en estudios del Club de Roma que mostraban que las grandes migraciones de sur a norte iban a ser el gran tema del siglo XXI. Se dice a veces que el tema del asilo político, en el caso mexicano, es un asilo solo, lo decíamos al principio del programa, de gente que estuviese, digamos que ha estado identificada con la política del gobierno en turno. No sé si el caso del Shah de Irán fue uno, precisamente, que fue una excepción, pero en todo caso esta idea de ampliar el derecho de asilo, de volverlo algo mucho más grande y además de entrar en lo que ya decías con respecto a una política de inmigración mucho más amplia, a México enriquecería esta idea de facilitar la llegada de aquellos que de una u otra forma requieren una nueva forma de vida y que ven en el país una posibilidad, Héctor. Y que finalmente llegan al país receptor a enriquecer. Yo insisto mucho en ese punto. Hay que ver, por ejemplo, en los Estados Unidos,
en diversos periodos, a finales del siglo XIX, en los años 30, las grandes migraciones no hicieron más que aportar al territorio norteamericano algunas de las grandes figuras de la cultura norteamericana. Es decir, es algo que enriquece a las naciones que reciben a los migrantes. Cuando se habla de momentos de crisis económica, el migrante o el externo, el diferente, es el que se ve atacado porque le echan la culpa a él. Normalmente cuando hay desarrollo económico, nadie le importa, entras en un proceso de crisis o de estancamiento económico como el que vivimos y entonces se empieza a ver al diferente. Ese es el problema terrible de cómo en las crisis los países o ciertos líderes políticos tienden a localizar a una cierta población, a una cierta etnia y culparlos, volverlos el blanco de todas las culpas. Eso es una infamia histórica deleznable, ¿no? Porque son las condiciones generales del país las que causan los problemas, no quienes llegaron muchas veces aportando los mejores elementos del nuevo país. Estamos platicando con el senador Héctor Vasconcelos aquí en Línea Directa. Senador Vasconcelos, cuando uno habla del fenómeno Evo Morales y la llegada de Evo a México, esto está ligado a una concepción muy clara. Hay quien, como el gobierno mexicano, dice se trató de un golpe de Estado, hay otros que dicen esto fue producto de una insurrección o de un fraude electoral. Esto es algo que tiene que ver con la política interna de Bolivia y tendría que manejarse en ese espacio. Sin embargo, vemos cómo estas líneas se cruzan de un momento a otro. Y el hecho de que Evo Morales estuviese en una situación como la que estaba, lo convertía en un perseguido político, por lo tanto tiene que salir a regresar. Esta idea de valorar qué pasa en otro país y tomar posición, se dicen en la doctrina estrada tradicional, México no reconoce ni deja de reconocer, no interviene, pero sí tiene que intervenir. Y esto es lo que nos lleva de un lado a otro en algo que cada vez es más complicado manejar porque hay presiones internacionales y hay también convicciones locales, convicciones propias del país que lo tiene que absolutamente, y de los gobiernos en turno, etc. En efecto, este es un tema muy difícil. Yo lo he abordado particularmente durante la última campaña presidencial y en estos meses en el Poder Legislativo. Ahora, yo aquí quiero ser muy cuidadoso, primero porque soy senador de un partido, de hecho soy miembro fundador de un partido que tiene como uno de sus principios de política exterior la idea, el concepto de no intervención, que además, como todos sabemos, está en la Constitución de la República, etc. Y yo personalmente creo también que en principio no puede haber mejor política para México que no intervenir en los asuntos de otro país a cambio de que otro país no intervenga en los nuestros. Entonces, por un lado tengo esa limitante, por otro lado presido la Comisión de Relaciones Exteriores donde están representados todos los partidos que están en el Senado. Entonces, desde luego tengo mis propias convicciones, pero voy a tratar de abordar el tema con cuidado. En efecto, se trata esencialmente de un problema interno de Bolivia y en ese sentido yo sí creo que México no debe, ya no digamos intervenir, ni siquiera opinar. Lo que pasa es que aquí volvemos a algo que tocamos al principio. Se trata de preservar la vida de un líder político. Así es. Que está en riesgo, que se encontraba en grave riesgo durante el último fin de semana. Todos sabemos que la casa de una hermana fue incendiada. Sabemos ahora por testimonios que ha dado el propio Evo Morales que hubo ofertas para algunos militares para que lo entregaran a las nuevas autoridades bolivianas a cambio de $50,000, que por cierto se me hace que era un precio muy bajo el que ofrecieron, pero en fin, entonces es un asunto muy complicado en efecto. Yo sí creo que esta tradición que México ha desplegado, no es la primera vez, recordemos por ejemplo en 1973, cuando el golpe de Estado en Chile y cuando muere el presidente Allende, como el presidente Echeverría, de un gobierno priista,
y hago hincapié en esto porque hoy el PRI dijo que cómo era posible que México enviara un avión a recoger a Evo Morales. Bueno, pues el presidente Echeverría del PRI envió, hasta donde yo recuerdo, un avión a recoger a doña Hortensia Bussi de Allende, quien después vivió años en México. Yo tuve el gusto de conocerla muy bien, en fin. Y estaba México a punto de traer a Pablo Neruda de Chile también, cuando él muere porque tenía un cáncer muy avanzado, pero de hecho México le otorgó el asilo a Neruda y yo entiendo que había todos los preparativos para que un avión lo trajese a México. De modo que es una tradición en el caso de México y yo creo que es una tradición muy afortunada, como ya dijimos repetidas veces, para salvaguardar la vida de un personaje histórico, porque son personajes históricos, ¿verdad?, independientemente del juicio que pueda tener el gobierno mexicano sobre uno u otro. Aunque habrían límites, ¿vería usted, por ejemplo, en algún momento un asilo político dado a un dictador, alguien como Somoza en México? Sería absurdo. ¿Qué pregunta? No me hagas preguntas tan difíciles porque desde el punto de vista filosófico, político, es que eso es, porque, ético. Uno puede, yo le diría esto. Uno puede criticar a Evo Morales lo que uno quiera, etcétera, pero finalmente se trataba de un gobernante que en uno había sido elegido, etcétera, y luego tienen un proceso interno. Así es. Cuando uno habla de y creo que hay que hacer exactamente la diferencia, no sé si estás de acuerdo, entre alguien que, es cierto, sufre un proceso interno, finalmente se desgasta lo que suceda, y alguien se le reconoce como perseguido. Y hay una figura que es la figura del dictador, y creo que en eso habría que establecer la diferencia, ¿no? Una línea divisoria. Finalmente, en las primeras elecciones del presidente Evo Morales creo que no hubo hay ningún mayor cuestionamiento. Luego hay que decir, para no dejarnos llevar únicamente por los juicios que se refieren a los últimos meses o años de su administración, que es un presidente que tuvo indudables logros objetivos. Por ejemplo, el crecimiento de la economía boliviana durante el gobierno de Evo Morales fue de alrededor de 4%, que era el más alto índice de crecimiento de la economía en América Latina. La pobreza se redujo de alrededor de 36% a 10%. En fin, tuvo logros concretos. Y que no se le podría equiparar, sería absurdo equipararlo con los dictadores latinoamericanos tradicionales. No, claro, que además habían surgido de golpes de Estado justamente militares, que eran militares. Y hay una cosa que a mí me parece la más importante como logro de Evo Morales. Fue la primera figura histórica de Bolivia que le da un nuevo lugar a las comunidades indígenas locales. En este continente que a mi modo de ver ha hecho de los dueños originales del continente una población sojuzgada, que no ha tenido las oportunidades de la casta blanca o las castas blancas. Entonces, esta revaloración, este nuevo papel que Evo Morales le otorgó a las comunidades autóctonas, a las comunidades indígenas, la dignidad que les permitió desplegar, esto es, a mi modo de ver, el mayor logro de él. Héctor Vasconcelos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Fue el senador Héctor Vasconcelos, aquí en Línea Directa.